mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Bueno, muy frío. Hoy creo que habían 2 grados, algo así como 2 grados. O sea, menos algo de sensación de temperatura. Pero hace un montón de tiempo que no veía cosas como, no congeladas, pero bueno, anda como a medio congelar. Obviamente el invierno pasado sí, porque el invierno pasado hubo -3, -4. Porque claro, uno de repente se ve este escenario como ahora, que así playita, tremendo sol. Entonces como está precioso a la playa, no hermano, no, hace un frío de cagarse. Pero está precioso para salir a caminar. Y ya mañana, ni idea quién es. Acá la gente ve al boludo caminando con una cámara y dice, oye que saluda. Mañana voy a ir a subir el Cerro del Toro. Espero que esté abierto, porque en realidad acá no tenéis cómo saber. Puede que diga en internet donde está abierto todo el año y que esté cerrado todo el año. O solamente abre los fines de semana y te abren solamente en la semana. Como que onda, voy a esperar cualquier cosa. Así que mañana voy a intentar, a ver si en una de esas tengo suerte. Deditos semicruzados ahí. Para poder ir, porque está bonito. Además, el Piria mandó a traer desde Francia una escultura enorme de un toro. Por eso se llama de un toro. Entonces por eso se llama Cerro del Toro. Así que hace tiempo que lo quería ver, pero ha estado cerrado por un tema de pandemia. Así que vamos a ver si logramos en una de esas. Tenemos suerte. Y ahora, con pelo desordenado, me está dando calor. Vamos a seguir caminando. Completamente dormido, así que vamos a hacer el desayuno. Bueno, hoy día es un día especial porque es el cumpleaños de mi madre, así que estamos celebrando ahí con el gordo, con un asadito, y cómo se ve el queso. Me encanta el queso. Porque el queso provolone a la parrilla y después se dora, lo das vuelta, le pones ajo en el medio, lo cierras. Un espectáculo. Increíble. Y la idea, bueno, ahora después del asado, la idea es me voy a ir al cerro. O esa es la idea, porque en realidad, déjenme mostrarles. Eso que está cubierto de nubes es el cerro. Así que no se va a ver un sorete. Pero no importa, porque igual vamos a ir y les muestro esa escena épica. Estilo película ahí de medieval o no sé qué. Así todo con neblina, Silent Hill y esas cosas. Así que vamos a mostrar un poquito. Pero hoy día estaba de hecho mucho más cubierto de neblina que ahora. Así que uno nunca sabe. Capaz que podría después despejarse y tener un atardecer increíble. Así que vamos a ir por esa apuesta. Bueno, mi tío no está en casa. Así que paso cada tanto, un par de días, 1 o 2 días a la semana, por último para pasar un rato así como pelucear, como ahí mostrar movimiento. En este caso, estoy aprovechando porque aprovechar la oportunidad de lavar ropa. Porque, bueno, esa es la ropa, pero lo importante es eso de ahí. Porque eso te permite secar la ropa adentro. Nosotros nos hemos comprado un tendedero para colgar la ropa adentro, entonces... Y ahora hay muchísima humedad. Hay
Hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha niebla, días húmedos, días fríos, entonces obviamente la ropa no se seca nunca. Entonces vengo para acá, como mi tío no está, vengo para acá, lavo la ropa y ya lo dejo ahí, chao, no me olvido del tema. Y no me importa si se demora un par de días, pero ya está limpia. Y se ve movimiento, en realidad es porque tengo el auto estacionado acá afuera, entonces como que cualquier persona que pudiera pasar ve que... Porque acá pasa mucho en este balneario, hay muchas casas que son de verano, para alquilar en verano, entonces durante el invierno no hay mucha gente. Entonces, claro, los tipos andan ahí, ojo al charqui, y mirando qué es lo que hay por la vecindad, que no hay nada, no hay movimiento. Pero si ven que todo el tiempo hay movimiento y entra y sale, y de repente yo vengo varias veces a la semana, o una o dos veces a la semana por lo menos, entonces bueno, se ve que hay cierto movimiento, entonces como bueno. Y los de acá los dos vecinos están instalados ahí viviendo, los de acá al frente también, entonces no es como que está todo tirado. Así que es buena. Y la idea era al cerro, no sé qué condiciones vayan a ver. Porque está así como que baja la neblina, sube la neblina, baja, sube, baja, sube. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero sí o sí les voy a mostrar el cerro San Antonio, el cerro El Toro. Voy a pasar por ahí para ver si está abierto. Porque así y dentro de esta semana igual también me pego el viaje por ahí, pero ese capaz que es para el próximo video. Esa es la idea. Obviamente no depende de mí, depende de que esté abierto. Así que vamos a ver qué pasa. Preciosa, preciosa la fuente. Vine acá para ver si estaba abierto. Está precioso. Me encantó además cómo está el toro. Con todo acá, igual eso va a ser para el siguiente video. Porque quería ver si es que realmente estaba abierto, porque en realidad uno nunca sabe. Especialmente en pandemia, porque vine varias veces por acá. Me vine caminando, menos mal que no estaba abierto. Porque la vuelta pasada me vine caminando, fueron 10 kilómetros de ida, no, como 14 kilómetros de ida y vuelta. Dije, no, me voy caminando, subo el cerro, bajo y después me... Estás loco. 14 kilómetros, hermano. Pero mira cómo onda, está precioso. Todo el alrededor. Y ahí está la fuente. Pero está precioso, así que definitivamente el próximo video va a ser acá. Ahora voy a ir al otro cerro. Pero definitivamente... está bonito para venir acá. Pero hay que dedicarle el tiempo porque tiene 3 cimas. Entonces obviamente hay que aprovecharlo. Onda, venir acá. Pues además son más o menos como las... Quedan como 2 horas de apertura. Y lo cierran. Entonces no vale la pena subir ahora y así... Y ya está, no. Onda, vamos a aprovecharlo bien. Pero está espectacular. Así que vamos al otro cerro primero. No, me pegué un cagazo. Empiezo a revisarle la llave del auto. Mierda, la llave del auto. Y me reviso la chaqueta. Nada, y me reviso los pantalones. Mierda, perdí la llave del auto y realmente se me ocurre mirar un poquito más abajo. Ahí está. Revisen los bolsillos siempre. Me quiero dar una patada en la cabeza. Es un espectáculo. Está precioso. Además, justo la luz, el sol está ahí. Todavía no es atardecer. Podría haber un atardecer. Espectacular, pero además está increíble porque el sol pasa a través de las nubes, pero no mucho. Entonces golpea distintos puntos, como al azar, en el agua, pero al mismo tiempo, como
como hay neblina en el horizonte y acá, y de hecho el cerro ahí también está cubierto por neblina, entonces hay tanta neblina que el agua y el cielo no se ve mucho la diferencia. Entonces es como que tuvieras el mar infinito que llega hasta arriba o el cielo que llega hasta acá a las costas. Entonces está precioso. Y como no tengo una cámara, no le puedo sacar fotos. Entonces por eso me quiero pegar una fuerte patada en la cabeza. Pero no importa, bueno, ya va a haber más oportunidades para sacar fotitos y con una buena cámara. Porque una cámara, onda, lo puedo sacar con el celular, pero no se capturaría esta increíble de la misma manera, porque en el fondo es como gran angular y ya está. Pero si tú tienes un zoom, entonces comprime todo esto, entonces se ve mucho más intenso. Pero por ahora vamos a esperar acá, muy tranquilamente, junto a esta pequeña capillita, este, para ver a ver qué pasa, porque en una de esas podría no pasar absolutamente nada. Onda, porque les voy a mostrar un poquito. Ahí. Es una locura, mira cómo se ve eso. Mira cómo se ve eso. Todo para allá es nube, pero son nubes delgaditas. Y en el fondo, bien allá al fondo, está como medio despejado. Entonces podría pasar que esto explote, sea una locura, así, pa, piu, precioso. O que no se vea nada porque se va a cubrir de neblina, que también podría ser factible, ya que Pan de Azúcar, que es el cerro, el cerro más grande, o el segundo cerro más grande de Uruguay, está cubierto de neblina, o de nubes, y este también. Así que podría pasar cualquier cosa, pero vamos a estar acá para cagarnos de frío, igual vine con el auto, así que se puede. Pero venir acá a sentarte a disfrutar de este paisaje, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como pueden ver, no creo que vaya a haber un atardecer épico. Igual de todas maneras me voy a quedar porque no me la juego ni cagando. Una vuelta me pasó que no va a haber nada y me fui a mi casa y después miraba por la ventana y decía, la puta que la hucha que me arió, me perdí para así bruto atardecer de esos así épicos y no estaba ahí para capturarlo. Pero bueno, sí me pasó con otros también, así que uno compensa al otro. Así que esta vez me voy a quedar esperando porque llegar a ver ese pequeño, muy pequeño fragmento, porque en realidad está todo nublado. Entonces, por eso no creo, onda, si bien entra luz ahí, es porque entra entre las nubes. Pero ya cuando sea el atardecer, onda, sería muy casi imposible que se vea la luz. Pero you never know, uno nunca sabe. Así que hay que esperar a ver qué pasa. Pero imagínate si abriera esa pequeña ventanita justo para que pase el sol, ¡pua!, con todos los colores. Estaría increíble. Vamos, para poder disfrutar, también está bonito. Sentarte acá, cagarte frío un rato. Pero ya está bajando la neblina, así que capaz que para el atardecer ya me va a cubrir a mí también la neblina. No importa. Vamos a seguir esperando igual. Bueno, se fue el atardecer. De hecho, me estoy cubriendo de neblina en este momento. Así que ya está. Pero bueno, también sirvió mucho para poder disfrutar del paisaje y de también como onda tener todos estos recuerdos en el canal que al final después uno va para atrás y dice, me acuerdo cuando... Porque yo no sé cuándo voy a volver de vuelta para acá una vez que me vaya. Va a pasar un buen tiempo. Entonces también como quiero tener todos estos recuerdos lindos, además porque de repente las cosas cambian, de repente acá quizás venden esto y hacen un hotel gigante, entonces ya no va a haber acceso a aquí, por ejemplo, porque uno nunca sabe. Entonces, pero sí, lo que sí sé
es que suscríbanse al canal, es tremenda ayuda. Y denle un dedito para arriba al video. También déjenme en los comentarios si les gustó el paisaje. Y también, onda, déjenme de dónde son, de dónde están viendo el video. Y todos los links para redes sociales van a estar abajo para que me sigan también, así conectamos en varios lugares. Espero que tengan una semana espectacular, un fin de semana completamente épico, un mes increíble y les veo para el próximo video. Suscríbanse. Chau.